Hechos, capítulo 4, por favor, versículos del 32 al 37. Y tengamos abiertas nuestras Biblias y vamos a meditar esta noche en este pasaje. Yo tenía apenas como unos 16 años cuando me tocó ver una de las peores inundaciones en el estado de Tabasco. Este estado siempre se va al agua, ¿verdad? Es mi estado de origen. No se compara con la última inundación que acabamos de pasar, ¿verdad? Que realmente jamás se había visto algo similar en este estado. Sin embargo, yo me acuerdo que esa ocasión, yo tenía como 16, 17 años, recién acababa de llegar a la iglesia. Me tocaba estar como líder de los jóvenes y me acuerdo que las llamadas telefónicas volaban y empezaban a llegar cajas y cajas y cajas al templo, y costales de maíz, costales de frijol, jabas con mango, con plátano, con todo lo que ustedes puedan imaginarse. El templo del cual yo soy originario, solamente el templo pues es como 4 veces más grande que este templo, y tiene aparte un salón y tiene otro salón y otro salón que abarca, no sé, es un espacio muy grande. Y se habilitaron todos esos espacios, se convirtieron en dormitorios, se convirtieron en una especie de albergue para todas las personas. La cocina que teníamos, casi como una cocina industrial, se convirtió en la cocina que alimentaba a cientos de personas que estaban allí. Otro grupo salíamos y íbamos en camionetas grandes que pudieran atravesar las corrientes, los ríos desbordados. Y me acuerdo que cuando íbamos sobre la carretera, mucha terracería, había casas y casas y casas de plástico que la gente había improvisado porque las suyas ya estaban sumergidas hasta el techo, y lo único que alcanzaron a hacer fue salir a la calle, y bajábamos y llevábamos despensas y llevábamos ropa. Una de estas cosas fueron las que más impactaron mi vida cuando yo era un adolescente. No entendía yo a ciencia cierta la magnitud del problema, pero tocaba mi corazón ver a la gente de la iglesia, ver a las personas organizándose para ayudar a otros en los momentos difíciles. ¿Cómo sobrevivió la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Cómo salió adelante? ¿Cómo es que logró crecer y dejar una huella que transformó no solamente un puñado de personas, sino que transformó pueblos, aldeas, naciones, gobiernos, reinos? La iglesia primitiva reflejaba con sus actos, con sus hechos, lo que creía. Hablaban del amor de Dios no solamente de palabra, sino con hechos. Uno de los jóvenes nuevos de la iglesia, platicando con ellos una ocasión, le decía: ¿y por qué te quedaste? ¿Por qué viniste a la iglesia? Y decía: es que aquí tengo amigos, aquí conozco a la gente, aquí todos se saludan. Donde yo me reunía antes, no conocía a nadie y nadie me saludaba. Aquí vales, importas, aquí eres una persona valiosa. Y dice la Biblia que María guardaba todas esas cosas en su corazón, pues así le hacía yo, ¿verdad? Escuchaba lo que él decía y decía: gracias, Señor, porque de alguna manera no andamos tan perdidos. Está viendo frutos, resultados en las personas. Hechos capítulo 4, versículo 32. Si ustedes recuerdan, hemos venido hablando acerca del libro de los Hechos. Hablamos de la venida de la promesa, hablamos del tiempo de la proclamación, de la persecución, la conversión de Saulo, y hemos estado hablando de diferentes puntos. Pero en esta ocasión vamos a hablar del sostenimiento de la iglesia. Si ustedes siguen con su vista, por favor, atentamente lo que dice la palabra. 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado,
porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Estamos hablando ahora acerca de cómo se sostenía la iglesia. Y encontramos al menos 3 características que la iglesia del Señor Jesús tenía, que la podían distinguir, que ellos mismos sacaban provecho de esas virtudes para poder sostener la misma iglesia y el ministerio de ella. La primera característica que encuentro es que era una iglesia unida, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, ¿y qué? Y un alma. Era de un corazón y un alma. Una de las características de la iglesia es que era unida. Había unidad. Esa unidad se caracterizaba por el amor, un amor genuino, sincero, honesto. Un amor que sobrepasaba las barreras étnicas. No importaba tu raza, no importaba si eras judío, griego, no importaba. Sobrepasaba las barreras geográficas. Esta persona que nos hablan aquí en el versículo 36, ¿de dónde era? Bernabé, de Chipre, dice la Escritura. La unidad de la iglesia sobrepasaba las barreras lingüísticas, sobrepasaba las barreras culturales. Y podemos enumerar muchas más. La iglesia, pese a todo, permanecía unida. Eran de un corazón y un alma. Era una iglesia que vivía en amor. Veamos lo que dicen unos versículos que no apunté cuando transcribí mis notas. Capítulo 1, 14, a ver si le atino. Sí. Dice la Escritura, Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué cosa? Estaban todos unánimes juntos. Y si nos movemos ahora al capítulo 4, versículo 32, dice que eran de un corazón y un alma. Algo que ayudó a la iglesia, a los creyentes de la iglesia primitiva, a los primeros cristianos, fue que la iglesia pudo sostenerse porque estaban unidos. Una segunda cosa que sucedió, una segunda característica, era que era una iglesia generosa. Lo vemos en el capítulo 4, versículo 32. Segunda parte, cuando dice, y ninguno, ¿leemos juntos? Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Era una iglesia generosa. Era una iglesia